2 kilos, kilo, 5,45 €. Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. El último estudio general de medios ha confirmado el liderazgo de este grupo de emisoras. Con sus emisiones de la cadena SER, el grupo Radio Coruña supera los 70.000 oyentes en la fachada atlántica de la provincia, entre Cedeira y Fisterra. Si contamos las emisoras musicales del grupo, la cifra total de la audiencia se dispara hasta los 157.000 oyentes. Siempre es motivo de satisfacción el respaldo de la audiencia, pero debe ser, sobre todo, motivo para redoblar unos esfuerzos que se centran en la defensa de los intereses de esta gran área estratégica de Galicia, a través de la información veraz, plural e independiente. Ahora, igual que en 1934, cuando Radio Coruña inició sus emisiones. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Así que echamos un vistazo a la actualidad más cercana. En el día después a la visita del comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico. Se ha reunido con los presidentes de las autoridades portuarias de A Coruña y de Ferrol. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Importante noticia a nivel de coordinación de infraestructuras, porque esa es la idea, la coordinación por parte del comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico y el impulso, según ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, para el desarrollo del Corredor Atlántico Noroeste, garantizando conexiones eficientes por todo el norte de Europa y Portugal y el resto de corredores europeos. Eso sí, con una noticia que se acompaña, Marcos, y es que precisamente no se va a priorizar a nivel europeo esa conexión de A Coruña, Ferrol, con el tren y con Oporto concretamente, sino más bien ese AVE Lisboa-Madrid, con lo cual tenemos cara y cruz después de una reunión importante para toda Coruña y los ferrolanos. Hemos recogido también reacciones a esta visita. En Ferrol, el presidente de la autoridad portuaria ha reclamado que el corredor norte ferroviario llegue a la zona en el año 2030. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, se reunía con los presidentes de las autoridades portuarias de Ferrol y A Coruña para abordar el impulso a esa conexión y también la necesidad, según valoró, de apostar por la intermodalidad portuaria. Francisco Barea, presidente del puerto ferrolano, incidía en la importancia de impulsar la zona norte de Galicia y también que el desarrollo de los objetivos del puerto ferrolano se fije en el horizonte del año 2030. Reunión en la que se incidía además en la intermodalidad y en el impulso de nuevos tráficos en la rada ferrolana. Desde la Xunta de Galicia se ha criticado de nuevo que la visita no haya tenido en cuenta la presencia de la Administración autonómica. Según recuerda, ha nombrado a ambos presidentes de las autoridades portuarias. Y en la página de sucesos nos quedamos con la detención de un vecino de Malpica como presunto autor del atraco a la oficina bancaria de Ponte do Porto, en Camariñas. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? A operación iniciouse o 23 de febreiro, no día no que se frustrou o primeiro intento de roubo nunha sucursal na localidade de Esteiro, en Muros. 4 días máis tarde, o mesmo autor asaltou a sucursal bancaria da Ponte do Porto, en Camariñas. O home levaba un arma de fogo coa que agredeu e intimidou ao único empregado do banco e conseguiu levarse un total de 44.000 euros. A investigación da Garda Civil levou a identificar o autor, tamén o vehículo utilizado, logrando recuperar unha importante parte do botín sustraído. Trátase dun veciño de Malpica que se atopaba cumprindo condena por feitos similares, pero obter o terceiro grado penitenciario disfrutaba de saídas e permisos durante os cales cometeu os feitos esclarecidos. Foi posto a disposición do xulgado de primeira instancia instrucción número 2 de Corcubión, que tras prestar declaración, o titular do xulgado acordou o seu ingreso en prisión sen fianza e comunicada. Mañana se va a celebrar el acto institucional de las residencias artísticas que el área de cultura de la Diputación de A Coruña promueve en el Pazo de Mariñán. Artistas, escritores, pensadores tienen así la oportunidad de usar este espacio para impulsar sus proyectos, también para la reflexión. El Pazo de Mariñán en Bergondo, un pazo, pues un edificio histórico, además rodeado de unos espectaculares jardines que sirven de escenario y de contexto para estas residencias artísticas. Saludamos a esta hora a Aitana Cuétara, que es la comisaria de las residencias de música. Aitana Cuétara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bo día. Unha oportunidade, non, para reflexionar e tamén para avanzar nos diferentes proxectos dos artistas que están recluídos, entre aspas, neste Pazo de Mariñán. Sí, totalmente, é moi necesario crear estes espazos de creación, valga a redundancia, e dar aos artistas pois oportunidades para que desenvolvan todas as ideas que teñen e que non sempre se poden levar a cabo, non? É o normal pensar que as programacións, tanto públicas como privadas, apostan sempre por obras rematadas e casi nunca se aposta polo proceso creativo, e é importantísimo para que logo existan esas obras rematadas, así que, é fundamental que existan espazos como este. Entendo que non só para desenvolver estes proxectos de cada artista musical neste caso, senón tamén pola posibilidade de compartir experiencias entre eles, a partir de aí, quen sabe, non? Sí, tamén, ademais de darlles este lugar de creación e os recursos necesarios, o que facemos desde as residencias de música é un acompañamento profesional, non só pola miña parte, que estou con eles durante todo o proceso, sino que tamén temos formacións e asesorías por parte de outros profesionais que os axudan pois a viabilidade futura dos proxectos, non? Formacións de cousas máis conceptuais da propia creación ou máis artísticas, pero tamén do propio mercado de distribución, de comunicación e todas esas cousas que son igual de necesarias. E que se cadra os artistas nun principio non reparan niso, non? Sí, efectivamente, ou si reparan, ás veces non teñen os recursos ou as facilidades para acceder a todo iso, non? Entón é importante tamén que desde a administración pública se creen estes contextos para poder apoiar aí, porque ás veces é complexo, non? Co día a día, co traballo do día a día, parar e poder estar unha semana creando, aprendendo, traballando única e exclusivamente nun proxecto é un luxo hoxe en día. Dicíamos antes, polo tanto, en pleno proceso de creación, non? E vendo un pouquiño, ou escoitando un pouquiño neste caso, o que fan, por onde van esas músicas, estes procesos creativos musicalmente, por onde están camiñando? Pois a verdade é que casualmente foron 4 proxectos, ou están sendo 4 proxectos bastante semellantes, moi distintos logo no musical ou no que se expón cara afora, pero conceptualmente moi semellantes. E os 4 son proxectos moi reflexivos que van máis alá da música e que tamén que poñen de manifesto moitas cousas que nos preocupan e que van moi ligadas pois á comunidade, aos coidados, ao rural, aos recursos naturais. Supoño que tamén é algo xeneracional, non? Que de repente está habendo como un despertar de onde estamos, quen somos, que está pasando no mundo, e todos chegan un pouco aí. Entón, músicas moi diversas, a música tradicional está sempre moi presente tamén, pero sobre todo eso, a nivel conceptual, creo que están os 4 proxectos moi relacionados. Moi ben, pois Aitana Cuétara, comisaria das residencias de música destas residencias artísticas no Pazo de Mariñán, graciñas por estar connosco. Grazas a vos. Graciñas, un saúdo. Residencias musicais, pero tamén residencias que están vencelladas coa literatura e co pensamento. O comisario destas últimas, da literatura e pensamento destas residencias, o comisario é Roberto Abuín, con quen tamén falamos neste tempo de radio. Roberto Abuín, que tal? Moi boas. Moi boas, que tal? Como estás? Pois o primeiro que se me ocorre preguntarlle é que andan a pensar as persoas que están no Pazo de Mariñán. Pois a verdade é que é unha boa pregunta, eu non o teño claro. Cada quen anda a pensar pois nesas cousas que, pois na divagación que todo proceso creativo de tipo literario ou de pensamento comporta, non? É dicir, estamos a pensar constantemente, non? Diariamente as nosas vidas están orientadas cara ao pensamento, somos seres pensantes, non? E o que pasa é que aquí, neste contexto, se crean as condicións para que ese pensamento poda encamiñarse pois cara aos proxectos que están a desenvolver particularmente e tamén para divagar en cousas que non teñen absolutamente nada que ver co que están a facer, porque niso tamén consiste a creación, non? En darse liberdade para pensar anárquicamente e con moita liberdade, non? Que san é eso, non? Por suposto que é san, o sea, é máis nun tempo como contemporáneo, onde está todo ultra codificado, ultra determinado, os tempos da nosa vida cotidiana, non? Están hiper regrados, hai que facer isto, pero cando estás facendo isto xa estás pensando no que vas a facer despois. Claro, darse ese respiro, ese tempo que todas e todos necesitamos, non? Para empezar, para vivir.
e despois, se ademais queres dedicarte á creación, sexa artes plásticas, musical, literaria, en escrita de ensaio, en pensamento, pois un filósofo, unha filósofa necesita tamén un tempo para poder divagar libremente, non? E a sociedade cada vez máis veloz, como pensades, non nos dá ese espazo de liberdade interior, non? Que é o que aquí se pretende, non? Pretendemos crear son as condicións operativas básicas para que sexa posible esa liberdade creadora. E de encontro, como decía Aitana, Claro, vai o mundo tan rápido que de vez en cando, polo menos, hai que parar a pensar un pouquiño que mellor espazo, non? Que este Pazo de Mariñán, digamos, pola súa ubicación, polo seu entorno, tamén polas propias características do edificio. Isto en canto ao pensamento, Rubín, en canto á literatura, Roberto Abuín, en canto á literatura, en que tipo de proxectos se está a traballar? Pois mira, en pensamento é moi interesante porque está Carmen, que está facendo un proxecto moi interesante sobre as, entre comillas, as tolas galegas, é dicir, sabemos que estamos nun proceso, non, de revisión crítica das maneiras en que se socializou determinados colectivos, non, neste caso o das mulleres, como se subalternizaron e como en un contexto moi particular, como pode ser nunha época específica, nun tempo moi específico, en contextos rurais ou tamén urbanos, se tipificaron negativamente persoas que saían do normal, do común, das formas en que se consideraban ser normal, se tipificaban como persoas desviadas, non? Entón, ela está investigando en algo realmente interesante que non se investigou moito, accedendo a os arquivos do manicomio de Conxo, non? Persoas que eran tipificadas, mulleres tipificadas como tolas, non? E que realmente eran persoas que pensaban de outra maneira, vivían de outra maneira, nunha época especial, particular, non? De inicios do século XX, despois tamén no tempo da dictadura. Entón, claro, este é un traballo interesante a nivel de pensamento. Quería dicilo porque creo que é interesante. Despois, en literatura, pois hai algúns proxectos moi interesantes. Por exemplo, hai o de Laura Martínez Mateo, que ela é madrileña, pero tivo un proceso de renacemento, podemos dicir así, víndose a vivir para Galicia, non? Ela é castelán falante, e atopou aquí en Galicia un contexto que a acolleu. Entón, comezou a aprender galego, comezou a involucrarse cas formas de vida, non, propias da nosa terra, da nosa cultura, da nosa historia, e ten un proxecto moi interesante de poesía que, claro, isto pode derivar de unha maneira moi libre, hacia prosa, hacia outras formas de escritura, pero é un proxecto de poesía onde ela dá conta da súa experiencia de renacemento vital, lingüístico, cultural, de virse para aquí, para Galicia, non? Que é un proceso de segundo nacemento. Claro. Pois, e hai outros proxectos moi interesantes tamén por aquí que... Claro que sí. Moi ben, pois Roberto Abuín, comisario destas residencias de literatura e pensamento. Graciñas tamén por estar connosco neste tempo de radio. Nada, gracias a vos por difundir isto, que é moi importante. Un saúdo, un saúdo. Mañana será el acto institucional de estas residencias artísticas que promueve la Diputación de A Coruña en el Pazo de Mariñán. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, sigue la radio. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos días, los que os deseamos por aquí y que os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, eso os decimos. Aquí estamos el equipo de Hoy por Hoy a Coruña, agradecido además en esta mañana en la que nos hemos levantado, pendientes desde luego de las reacciones a esa carta de Pedro Sánchez. Vienen jornadas de radio interesantes, pero refrendados además por la certeza de que estáis ahí detrás. Han salido los datos del EGM, sois 46.000 personas las que estáis al otro lado. Nuestro dato también es mejor en digital. Después lo comentaremos con Marcos San Luis. Desde luego nunca vamos a cansarnos de agradeceros que nos elijáis. Así que hoy
Javi Rodríguez, David Iglesias, todo el equipo que conforma esta casa en realidad os agradece y saluda con ganas reforzadas. 25 de abril de cielos encapotados y temperaturas que no van a sobrepasar los 15 grados, con lluvias intermitentes. Lo que tiene que ver con el tráfico, pues ahora mismo está normalizado después de que haya habido un pequeño atasco por un camión en el túnel de María Pita. Ha habido que regular la zona, ahora mismo ya no está ese camión. Sí ha habido daños leves que serán reparados a lo largo de esta noche. Tenemos diferentes cortes, uno hasta la 1:30 de la tarde en Ramón y Cajal, en sentido Salgado-Torres, y otro también en la ronda de Outeiro. Y desde las 10 de la noche y hasta las 6 de esta mañana se cerrarán, habrá cortes alternativos en Apasaxi a la altura del Chuac, la pasarela que va a dar al tanatorio. Bueno, pues allí se va a cortar el tráfico, pero va a ser muy poquito, nos han dicho en la sala de pantallas. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y todo está preparado ya para que la Cámara de Comercio inicie la obra de reforma del local del Club Cámara Noroeste, que recordamos está al lado del Paseo de Oparrote, está en Oparrote, además desarrollado y financiado al 100% por la Cámara de A Coruña. Muchos metros cuadrados, hasta 1.500 de instalaciones y además la mitad de las cuales van a estar abiertas al público en general. Y hoy tenemos por aquí a su presidente, Antonio Couceiro. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es un paso fundamental, además, para la puesta a punto del Club Cámara Noroeste, que va a jugar un papel muy importante, y lo hemos hablado en más de una ocasión, en el entramado empresarial del futuro de la ciudad, ¿no? Pues sí, estamos convencidos de ello, porque además de estar ejecutando un proyecto integrado en un espacio único en nuestra ciudad, pues queremos que sea un proyecto que sientan como suyo todos los coruñeses. Es decir, al margen de que pueda haber una parte privativa del club, como correspondería en cualquier institución similar, sí el poder compartir parte de esas superficies y, por supuesto, también esa terraza tan atractiva que habrá en la parte superior del club con toda la ciudad, pues será algo enormemente gratificante para nosotros. El Club Cámara nace para dar un servicio más a los empresarios, no solo de Coruña, sino del noroeste, que busquen un espacio de relación personal, física, como yo recalcaba en la anterior entrevista, porque hoy todo tiene un componente virtual absolutamente esencial en la relación y en el desarrollo de los negocios, pero esa parte de relación personal sigue siendo imprescindible para que se puedan desarrollar proyectos conjuntos, acciones conjuntas entre los empresarios. No se crean los mismos tratos de manera virtual que viéndonos cara a cara, ¿verdad? En absoluto. Yo creo que, como todo en esta vida, todo ha de tener un adecuado equilibrio. Es importantísimo pues poder tener una reunión virtual con una empresa que esté al otro lado del mundo y que evite 2-3 días de viaje, cuando la reunión puede perfectamente ser desarrollada de forma virtual. Pero previamente o posteriormente siempre es esencial que se compartan situaciones, emociones y valores que son determinantes en el desarrollo final de los negocios. Uh-huh. Y claro, para las empresas que ahora mismo nos estén escuchando y estén interesadas, les hablamos de muchos metros cuadrados, de un espacio muy ambicioso, pero vamos a lo tangible, Sí. ¿a qué se va a concretar y de qué manera se va a distribuir? Sí, pues como todo club de estas características tendrá un espacio, digamos, de relación en el ámbito hostelero. Será una parte de cafetería, zona de biblioteca, donde, bueno, pues poder estar pues a lo largo del tiempo que el club esté abierto, pero también complementado pues con una zona ya de restauración, con ambos los dos con terrazas, y en el caso de la restauración incluso pues con algunos comedores Uh-huh. privativos, con su propia terraza, para, en fin, poder desarrollar pues un almuerzo de forma pues confidencial o muy privada, ¿no? Complementariamente, pues tendrá una sala de proyecciones, donde poder hacer también reuniones, convenciones para más de 100 personas, de forma también absolutamente flexible, en el sentido de que puede retirarse tanto las sillas como las mesas, Uh-huh. como los tabiques, para poder hacer un espacio grande donde poder desarrollar algún evento de empresa. Y, por supuesto, también, bueno, un pequeño gimnasio complementario, ¿no? Y, por supuesto, también lo
todos los servicios anexos que conllevan este tipo de equipamientos, ¿no? ¿Y cuál es la inversión prevista, Antonio? La inversión, el Pleno de la Cámara nos ha aprobado un límite de 2 millones de euros para el desarrollo de la inversión y esperamos quedarnos un poquito por debajo. La obra está en el entorno del 1.700.000 euros. Por aquí ya sabes que estamos pendientes siempre de fechas. Sí, bueno, la obra comenzará de forma inmediata, la va a llevar a cabo la empresa Desarrolla, que fue la adjudicataria, y nos hemos comprometido en el Pleno de la Cámara que en el Pleno del mes de octubre lo haremos ya en el Club Cámara. El proyecto está recogido en el Plan Estratégico de la Cámara de A Coruña y a propósito de este plan me gustaría hablarle de otro, porque ayer la alcaldesa de A Coruña, Isabel Pardo de Vera, escenificaba en ese arranque del Plan Estratégico 2030-2050. ¿Cree que debería la Cámara participar de algún modo? Y también, pues, ¿cuál sería su aportación, su opinión? Sí, bueno, yo entiendo que un plan de estas características va a contar con la participación de todos los agentes económicos y sociales de la ciudad, que deberá pues recabar opiniones, información y, por supuesto, cada uno podría hacer las aportaciones en base, bueno, a sus preocupaciones o las propias competencias que en las instituciones tengamos, ¿no? Yo creo que la Cámara de Comercio, como corporación de derecho público y representante de más de 27.000 empresas de censo, bueno, pues tiene mucho que opinar y por supuesto nuestras aportaciones siempre serán en el ámbito constructivo y tratando de que el resultado final sea el mejor para la ciudad. Pues estaremos pendientes de ellas también, de esa fecha, y hablaremos y mucho de ese Club Cámara Noroeste, porque va a ser fundamental, muy importante en el futuro de nuestra ciudad. Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Hoy por Hoy, abrir hoy el programa con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes y bueno, que espero que todo salga muy bien y que los coruñeses y coruñesas estén muy orgullosos de ese club que vamos a sacar adelante. Y durante los próximos minutos vamos a adentrarnos en nuestra cocina, a la que a lo mejor le queremos dar un aire, su propio estilo. Bueno, pues tenemos la oportunidad porque está con nosotros Julio Fernández, propietario de Cocinas Julio Fernández. Muy buenos días. Buenos días, ¿Cómo Teba. estás? Pues muy bien. Parece que ahora la verdad es que todo el mundo habla de la fabricación propia en el tema de las cocinas y yo quería preguntarte qué significa ser fabricante. Bueno, pues ser fabricante significa tener fábrica propia, por supuesto, con su maquinaria y su personal para poder realizar las cocinas. ¿Y qué ventajas dirías que tiene para que los clientes lo sepan? ¿Qué ventajas da que seáis fabricantes, Julio? Bueno, pues fundamental que nos podemos adaptar a todos los espacios y no estamos atados a ningún tipo de catálogo de medidas estándar. ¿Hay algo, un tema clave cuando uno rediseña su cocina o la estructura, la fábrica, que son las necesidades de espacio, que cada vez son mayores y nos gusta además mucho utilizarlo todo porque queremos que nada esté a la vista? Las necesidades de espacio aumentan. Háblanos del aprovechamiento en las cocinas que fabricáis vosotros. Pues en nuestras cocinas, sobre todo, nos basamos en herrajes los más modernos del mercado, sistemas de deslizamientos y, sobre todo, los cajones que existen hoy en día que impiden que la persona tenga que agacharse. Julio, frente a un panorama donde se eligen cocinas con módulos estándar, que esto está muy de moda, ¿vosotros os adaptáis de alguna manera a las necesidades de cada usuario? ¿Hacéis como soluciones personalizadas para cada uno de ellos? Sí, por supuesto, porque nosotros partimos de cero. Entonces, primero medimos el espacio y luego fabricamos. ¿Dirías que hay un estilo Julio Fernández o os adaptáis más al estilo de los clientes? No, en realidad nosotros nos adaptamos más al estilo de los clientes porque existen tantas tendencias en el mercado que la mayoría de las personas ya tienen miradas unas ideas, nosotros las combinamos, asesoramos, pero nos adaptamos al cliente. Es verdad que cada vez como clientes hay más a nuestra disposición y lo tenemos siempre muy mirado y nos gusta jugar con la cantidad de información que hay, pero luego esto que supone pues que a veces estamos un poco perdidos. ¿Vosotros aportáis ideas y consejos para esa cocina ideal que nosotros queremos? Claro, nosotros tenemos un equipo de decoradoras y bueno, filtramos un poco las ideas que trae la gente de su casa. Entonces, para eso tenemos el equipo de decoradoras que te asesoran en todo momento. ¿Qué pasa? Que claro, mucha gente que nos está escuchando puede imaginarse que entonces, fabricación propia, esto me va a salir más caro. Pues no nos sale más caro porque nosotros, al no tener intermediarios,
pues conseguimos precios muy competitivos. Pues si te parecen, háblanos de diseños, que es lo que se lleva ahora mismo, qué tendencia. Llevan las líneas rectas, sobre todo, fáciles de limpiar, las lacas, colores blancos, colores claros, y ahora también se está combinando mucho con maderas nobles, como el roble, el nogal, el fresno. Se está empezando a combinar con maderas las lacas. ¿Te gusta? ¿Te parece que queda bien? Sí, a mí sí, porque claro, a mí la madera me gusta, porque es mi oficio y me gusta la madera. Entonces, siempre que se pueda meter algo de madera, pues a mí me gusta. Una de las razones para elegir Cocinas Julio Fernández, pero danos más. Bueno, sobre todo por nuestra experiencia, el equipo humano y la calidad de la cocina. Y la experiencia, ¿no? Creo que lleváis desde 1977 especializados en cocinas. Eso, Sí. desde luego, es una garantía. Sí, solo de cocinas. La verdad es que llevamos desde ese año, ya empezó mi padre, yo soy la segunda generación. Y bueno, creo que si llevamos tantos años es porque lo debemos hacer bien, porque en este sector abren y cierran muchas empresas. Sí, eso da mucha confianza, confiar en esa profesionalidad. Y además de cocinas, me cuentas que eres de segunda generación. ¿Hacéis reformas completas para toda la Sí, casa? sí, nosotros hacemos la reforma completa, tenemos todos los oficios necesarios para la reforma y lo mejor es que hay un solo responsable que soy yo, es decir, está no responsable final. A ti que te has acercado además hasta aquí para hablarnos sobre ello, te lo agradecemos un montón. Julio Fernández, propietario de Cocinas Julio Fernández, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mira, quería anunciar que acabamos de abrir una tienda en Cambre, al lado de nuestra exposición, de mesas y sillas, con una variedad bastante grande y un precio muy bueno. ¿Dónde está? En Cambre, al lado en la Barcala, al lado de la exposición que ya tenemos allí. Perfecto. Bueno, pues oye, hay que pasarse entonces. Sí. Pinta muy bien eso. Julio, Sí. gracias. Vale, gracias. Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles el modelo que necesitas. Kilómetro cero, seminuevos, vehículos de flota. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 25 al 28 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra. Y estas ganas no se van. En 2024 todo el mundo estará en el Morriña Festival. No te pierdas una nueva edición del Festival del Verano en A Coruña con Aitana, Louis Tomlinson, Yandel, Nicky Nicole, Dani Fernández, Lala Love You, Senra, Dorian y muchos más. 26 y 27 de julio en A Coruña. Entradas a la venta en morriñafestival.com con el apoyo de los 40 Coruña. ¡Atención a Coruña! En venta de colchones, gran liquidación de exposición y almacenes del 22 al 27 de abril. ¡Escucha qué precios! Colchones Visco desde 99 euros. Colchones Heliocel desde 69. Almohada Visco 19 euros. Sofás Cheslón desde 399. Butaca eléctrica 299. Almohada Copos Visco 10 euros. Recuerda, en venta de colchones, gran liquidación de exposición y almacenes del 22 al 27 de abril. En A Coruña, Severo 8 a 5, Polígono Agrera, enfrente de McDonald's. Sí, no a la astenia primaveral, sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo, sí al triptófano con Asbaguanda de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y es tiempo de actualizar la información del deporte. Tenemos con nosotros a Adrián Candal. Buenas, Adri. Hola, Teba, buenas, ¿qué tal? Nos saludas desde Abegondo. ¿Qué contamos del deporte? Bueno, pues sobre todo estamos pendientes de Chimo Navarro, pues es el punto un poco de atención, ¿no? De saber si va a llegar o no de cara a este fin de semana. Ayer te contábamos que no había hecho prácticamente nada con el grupo, bueno, ni siquiera estuvo con el grupo, estuvo al margen, tocando balón, y hoy ha dado un paso al frente, y bueno, pues se puede decir que más o menos la mitad, algo más de la sesión, ha trabajado con el resto de sus compañeros.
pues ha hecho remates, ha estado en la dinámica con Imanol Lidia, que bueno, pues veremos a ver cómo son las sensaciones, sobre todo mañana y también en la previa del partido, pero no tiene mala pinta. Entonces hay buenas sensaciones de cara a que se pueda recuperar un futbolista que se va a seguir probando. Si no llegase al tiempo, recordamos el que jugaría sería Paris Atot, que no tiene una titularidad desde hace 3 meses. No juega en ese equipo inicial blanquiazul. Recordamos, Jaime, que es el que estaba supliendo a Chimo cuando no podía jugar Chimo Navarro. Está sancionado. Es una de las ausencias seguras, la de Jaime de cara al partido este fin de semana. Y como te digo, buenas noticias y buenas sensaciones. Hay, se puede decir, cierto optimismo en el vestuario del Depor en poder recuperar a Chimo Navarro, del que se celebra, por un lado, que después del partido de Teruel no se haya visto una lesión importante, y por lo tanto que no se vaya a perder este momento decisivo que le queda al deporte del campeonato, y por otro lado pues celebrar que bueno, pues que ha ido avanzando en esa recuperación, se cumplen los plazos que le ponían un poco los médicos, y veremos, sobre todo, como te digo, Tebas, y mañana y la sesión del sábado pues supone buenas noticias para Chimo Navarro. Avanzamos en lo que tiene que ver con la actualidad del Depor camino ya a la siguiente jornada. ¿Cómo la ves, Adri? Bueno, pues es partido complejo, porque ahora ya queda muy poquito, como decían ayer José Ángel, por ejemplo, desde aquí de Tabegondo. Ahora pues todos los rivales se juegan cosas, por ejemplo el Arenteiro, que sí que ya tiene la salvación pues certificada, que el playoff lo tiene prácticamente en chino, pero sí que tiene esas opciones de poder clasificarse. Ahora tendría puestos de Copa del Rey, que sería jugar el año que viene ese torneo del CAO. Obviamente viene con esa circunstancia de que no está ni su primer portero, ni su segundo portero, ni el tercer portero, y le han hecho ficha al preparador de porteros. Es la curiosidad del partido, y pendientes también de cómo responde Riazor. Quedan ahora mismo muy poquitas entradas a la venta, cuentagotas, se pueden decir que se han ido despachando las últimas que quedaban. Yo creo que no superan ni la veintena. Ha habido también socios que han liberado su asiento. Bueno, pues para calibrar un poco cómo será la respuesta, que seguro que es magnífica, del Depor este fin de semana. Fíjate la jornada, ayer contábamos un poco las juntas de la lechera, pero es cierto, este fin de semana pues hay enfrentamientos de los dos perseguidores del Depor, tanto del Nàstic de Tarragona como del Barça Athletic, que van a irse a León y a Ponferrada, al Bierzo. Que si tú en el calendario dices ¿dónde pueden perder? Bueno, así a priori, en este juego de ficho que estamos haciendo, pues se podría pensar que esta jornada sería de esas que les puede costar bastante. Si se da la carambola, fíjate, Tebas, si pinchan los rivales y el Depor es capaz de sacar adelante su partido, dentro de 15 días en Sestao, partido a puerta cerrada, se podría dar la primera bala para que el Depor ascienda a segunda división. Bueno, pues es una opción, lo que sea cuanto antes, o si no que sea seguro. Pero bueno, el Depor que está pensando, sobre todo el vestuario, no se quiere centrar mucho en esas posibles cuentas, ¿no? Seguro que ahora nos lo van a confirmar el protagonista que tendremos en el programa. Hoy vamos a charlar con Pablo Martínez, con Pama, con el central, sobre su renovación, sobre las sensaciones, las cuentas, etcétera. Y escucharemos también a Berto Callarga desde sala de prensa, uno de esos futbolistas que, bueno, tuvo absoluto ostracismo y ha ido entrando poquito a poco, el otro día con minutos, también hace 15 días lo mismo, pues en esa dinámica de cara a la recta final, donde sobre todo los jugadores que no son habituales están teniendo su peso importante en esta recta final del Depor, porque si gana también, otro dato, habrá cuajado un mes de abril inmaculado, con todo victorias, algo que no es habitual en los equipos a final de temporada. Y que además veníais avisando hace tiempo, lo hemos hablado, que no era fácil este mes. No, hay que llegar bien en este tipo de meses. Aquí se cuecen las habas, aquí se decide todo, y bueno, pues ahora el Depor llega muy bien colocado a este inicio ya del mes de mayo, que es donde se decide finalmente el ascenso de categoría. Por cierto, hoy pasillo del equipo masculino del Depor a la banca. Siguen de celebraciones las chicas de Irene Ferreras. Pues gracias por contárnoslo, Adrián Candal. Te escuchamos en Coruña Deportiva. Hasta ahora, Teba. Llegamos a la 1. Es la 1, son las 12 en Canarias. La Fiscalía Provincial de Madrid recurre la denuncia de Manos Limpias contra la mujer del presidente del Gobierno. Solicitan el archivo de la causa, una denuncia basada en algunas informaciones falsas, como ha reconocido el propio pseudosindicato ultraderechista. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía de Madrid ha recurrido en apelación directa ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una investigación a la mujer del presidente del Gobierno en base a la denuncia del pseudosindicato Ultra Manos Limpias, que contiene recortes de prensa, 8 en total, alguno que se ha demostrado falso. Los medios tuvieron que rectificarlo. Este auto fue notificado al Ministerio Fiscal
ayer y fue porque se lo pidió el propio fiscal al juez. La Fiscalía solicita la revocación del auto recurrido y el archivo de la causa. La denuncia de Manos Limpias acusa a Begoña Gómez de los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En paralelo, gracias Pedro, está compareciendo Alberto Núñez Feijóo ante los medios tras el anuncio del presidente del Gobierno de cancelar su agenda hasta el lunes y plantearse en este tiempo la posibilidad de dimitir. El líder del Partido Popular mantiene el tono duro contra Pedro Sánchez, le acusa de frivolidad y le exige explicaciones. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Feijóo no ha aflojado, como dices, ni un milímetro en su tono muy duro contra Sánchez, al que ha acusado de provocar, es textual, un espectáculo de adolescente que causa estupor. Se ha dirigido a los españoles asegurando que el presidente ha puesto en marcha una operación de supervivencia política a costa de la ciudadanía y que debe dar explicaciones de manera inmediata por los casos que afectan a su mujer. No existe en ningún lugar del mundo la figura de presidente fijo discontinuo. Responder ante nuestras responsabilidades. Una de ellas es dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de presunta corrupción que afectan a su gobierno y a su entorno. Comprendo que no es agradable ni apetecible, pero tiene que hacerlo. Debería haberlo hecho hace semanas y sus respuestas no han llegado. Por algo será. Sánchez podrá sacar adelante una cuestión de confianza, ha dicho el líder del PP, porque los independentistas querrán seguir exprimiéndole y le darán su apoyo, pero será, ha añadido, una agonía. Acabamos de conocer el último CIS antes del inicio de la campaña electoral en Cataluña. El independentismo no sumaría la mayoría en ninguna de las horquillas, ni siquiera con el apoyo de la extrema derecha de Alianza Catalana. Salvador Illa ganaría las elecciones a más de 10 escaños de distancia de Junts. El partido de Puigdemont se queda a entre 1 y 3 escaños de Esquerra. Laura Pons, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, victoria para los socialistas que se imponen con un margen claro por delante de Junts y Esquerra, que se disputan la segunda posición. El PSC pasaría de los 33 escaños actuales a los 39 o 40. En segunda posición quedaría Carles Puigdemont, que se mueve en una horquilla de entre 28 y 30 escaños, y bajarían los republicanos, que pasarían de los 33 diputados a 27 o 28. De este modo, el independentismo no sumaría mayoría, sube y mucho el Partido Popular, que pasa de los 3 diputados a los 13 o 14 por delante de Vox, que baja. Se mantienen los comunes y se quedan con entre 5 y 7 diputados los de la CUP, que hasta ahora tenían 9 escaños. Quedaría, por cierto, diputados. Por cierto, que le acaban de preguntar sobre el periodo de reflexión del presidente del Gobierno, a Jordi Turull, de Junts per Catalunya. Dice que todas les decisions que tome su formació se basaran en estas 3 prioridades. Per nosaltres la primera prioritat és Catalunya, la segona prioritat és Catalunya i la tercera prioritat és Catalunya. Cataluña, Cataluña y Cataluña. La vicepresidenta para la transición ecológica, candidata del PSOE en las próximas elecciones europeas, Teresa Rivera, le ha mostrado su apoyo también al presidente en un acto en Berlín. A preguntas de la corresponsal de la SER, anima a Pedro Sánchez a continuar en el cargo. Creo que no se puede consentir este tipo de ataques permanentes, ese proceso de deshumanización de la figura del presidente. Quizá una de las personas que se ha destacado por su compromiso, por su capacidad de respuesta a los momentos más difíciles. Movilización del PSOE en toda España, con comparecencias de sus líderes territoriales o comunicados de apoyo que van desde Andalucía hasta Asturias. David Junquera. Pedía una movilización de los simpatizantes y militantes Zapatero en el Hoy por Hoy. Esa movilización ha comenzado con reuniones de las ejecutivas, comunicados de apoyo, por ejemplo en Andalucía, en Murcia, en Cataluña, donde ella quiere hacer una declaración antes de que arranque la campaña, llamando a la resistencia colectiva. También acaba de hablar Adrián Barbón desde Oviedo. Quiero transmitir todo el apoyo, todo el cariño y todo el afecto a Pedro Sánchez, a su familia. Quiero decirlo en nombre de la Federación Socialista Asturiana, que estamos hoy, como siempre, con él. Esta tarde habrá concentraciones, sedes abiertas, por ejemplo, en Badajoz o en Logroño, y varias federaciones ya están fletando autobuses para concentrarse este fin de semana ante Ferraz. El objetivo de todos estos movimientos, lograr que Sánchez siga. Terminamos con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. La noticia hasta ahora está en Barcelona porque en la ciudad deportiva del Barça, el presidente Joan Laporta y Xavi Hernández van a escenificar en una rueda de prensa la continuidad de Xavi como entrenador azulgrana hasta el año 2025. Cuéntanos, Santovalle, muy buenas. Buenos días desde la ciudad deportiva Joan Gamper, donde está a punto de arrancar la rueda de prensa de Joan Laporta, el presidente azulgrana, y Xavi Hernández, el técnico catalán, para contar los motivos del cambio de rumbo en el banquillo de la entidad azulgrana. Xavi Hernández anunció en enero que dejaba el club a final de temporada pese a tener contrato, y ayer se tomó la decisión que Xavi siga hasta el año 2025. Por lo tanto, vamos a escuchar en breve los motivos de tanto del técnico como del presidente para cambiar esta decisión.
Laporta ya se lo ha contado a la plantilla azulgrana antes del entrenamiento y ahora lo va a hacer ante los medios de comunicación, ante la atenta mirada de gran parte de la cúpula directiva del club. Sobre la continuidad de Xavi, sobre el anuncio de Joan Laporta de llevar a la justicia ordinaria gol fantasma del Clásico del pasado domingo, ha hablado Carlo Ancelotti en rueda de prensa hace unos minutos. Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda. Yo creo que todo el mundo, también vosotros, os habéis dado cuenta de estas declaraciones, entonces Todo continúa la programación local y regional de las ...90 aniversario, Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4, antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde y es el momento, un buen momento, siempre lo es, para dar las gracias. Los datos del último estudio general de medios nos posicionan como la emisora más escuchada de A Coruña, así que permitidnos, un minuto para hablar de nosotros mismos y sobre todo para agradecer. Lo hacemos con el director de contenidos, con Marcos San Luis. Muy buenas, Marcos. Hola, Teba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues tenemos los datos. Bueno, tenemos la primera oleada de este año 2024 del Estudio General de Medios, del EGM, que otorga a esta emisora 46.000 oyentes, que es pues la cifra que confirma el liderazgo histórico de Radio Coruña Cadena SER. Está claramente por encima de los 32.000 de la COPE, los 22.000 de Onda Cero o la audiencia de Radio Voz, que en esta oleada cae hasta los 8.000 oyentes. Y este programa, el Magazine Hoy por Hoy a Coruña, es el programa local con más oyentes en toda la ciudad y en toda la comarca. Y por dar tampoco queremos aburrir con las cifras, ¿no? Pero la audiencia general del grupo de emisoras de Radio Coruña, porque Radio Coruña tenemos evidentemente esta emisión de la SER en la comarca de Coruña, pero tenemos también las emisoras musicales, la emisión de la SER en Ferrol y en Costa da Morte. Bueno, pues en general este grupo de emisoras suma un total de 157.000 oyentes y es un gran dato, y yo creo que es un motivo, como decimos habitualmente, es un motivo de satisfacción, pero es también una obligación para redoblar nuestros esfuerzos en la defensa de los intereses de la zona en la que nos implantamos y también nuestros esfuerzos informativos y en general de toda la programación que hacemos. Lo decía al comenzar el programa que no estamos teniendo en cuenta los datos digitales y me quería parar un momento contigo en esto para que se entienda. Bueno, de momento el Estudio General de Medios sí recoge la audiencia a través de Internet, pero la recoge a nivel general en las grandes cadenas de radio sin llegar a desglosar los datos emisora por emisora, ¿no? Entonces, estos datos que estamos dando, estos 46.000 oyentes, son los datos referidos a la emisión fundamentalmente de la frecuencia modulada, también de la onda media, pero no recoge la audiencia que tenemos, que sabemos que tenemos a través de Internet. De momento el EGM no desglosa esos datos. Para que tengamos una cifra a la cabeza, en el conjunto de Galicia hay 75.000 personas que escuchan la SER a través de Internet. Bueno, pues parece claro que una parte de esos oyentes es oyente de Radio Coruña. Bueno, el Estudio General de Medios en estos momentos no lo desglose, por lo tanto no los podemos sumar y así los hacemos. Es decir, que además de estos 46.000, a través de la radio convencional hay más gente que nos escucha a través de Internet, a la que evidentemente también agradecemos que estén ahí porque nos obliga efectivamente a seguir mejorando. Bueno, pues algo más que celebrar en este 90 aniversario de Radio Coruña. Marcos San Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti te va. Y ahora recibimos a nuestro siguiente invitado, expresidente de la Xunta de Galicia, catedrático de la Universidad de A Coruña, Fernando González Laxe, que presenta esta tarde en la calle Cordelería, en la Fundación Rodríguez Iglesias, Nuevos tiempos modernos, ideas para una sociedad postindustrial. Fernando González Laxe, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para empezar me gustaría pues pedirle una lectura de lo que está sucediendo en la política española con este golpe de efecto de Pedro Sánchez en su carta a la ciudadanía y todo lo que supone, y bueno, es bueno escucharle siempre. Bueno, en primer lugar, felicidades por los resultados de las encuestas de audición, porque eso pone de manifiesto el primer puesto. Y claro, mantenerse de primero siempre cuesta, pero también es una exigencia, como tú bien decías. En definitiva, Gracias. Felicidades a vosotros y también a los oyentes por ser fieles a la emisora. Es cierto que ayer se ha producido uno de los hechos que no estaban contemplados en la historia, ¿no? Cuando un presidente del gobierno redacta una carta a la ciudadanía en la cual expresa una sensación de intranquilidad personal, que quizá venga motivada por las circunstancias políticas y aquellas que le pueden afectar a su familia. Yo siempre tengo que ser muy cauto en esto. Un político trabaja para la sociedad, hace todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y de expectativas de futuro de la sociedad. Y para casa se lleva todo ese tipo de preocupaciones. Claro, lógicamente su familia es la que le garantiza una cierta estabilidad emocional. Si alguien ataca a la familia, también se ve afectado a él. Por eso yo desde el punto de vista humano lo entiendo, entiendo la situación. No es fácil para un político recibir acusaciones, muchas veces falsas, o críticas, sabiendo que hay un esfuerzo grande para intentar sobrepasarlas y mejorarlas. Por eso yo lo entiendo. Esto es una decisión personal de él. Es decir, yo con mi etapa en la Xunta de Galicia, pues también había momentos difíciles
Y es ahí donde la familia y los amigos son los que te amparan y los que te defienden. Y la decisión que vaya a tomar, pues ojalá que sea la buena, primero para el país, sin duda alguna, que es la sociedad la que necesitamos soluciones, y en segundo lugar también que él encuentre el mejor acomodo posible, ¿no? Si bien es cierto que estamos viviendo unos tiempos y unas maneras de hacer política diferentes a las que, por ejemplo, usted vivió. Sí. Ahora nos falta una palabra, un concepto, que yo sé que echo de menos, ¿no? Que es la palabra tolerancia. Cuando digo tolerancia, la digo en el sentido de cuando tenga que criticar o que tenga que cuestionar las políticas, la haga con educación, la haga de manera que sea constructiva, que la crítica, por dura que sea, pero que lleve siempre no una descalificación personal que se extienda a la familia o a los hijos, sino que sea con una solución. La palabra es tolerancia. Y la segunda, que las democracias actuales necesitan introducir un nuevo concepto. Todo el mundo dice de participación. Sí, yo añadiría uno más, es rendición de cuentas. Es decir, no vale exclusivamente que en el Parlamento se rindan cuentas y los ciudadanos cada 4 años votemos a la persona que nos consideremos oportuna. Digo, parlamentos nacionales, autonómicos, ayuntamientos. No, también hay otras instituciones que también tienen que rendir cuentas. Jueces y magistrados, medios de comunicación, universidades, es decir, todos aquellos organismos públicos en donde realizamos una función importante para que la sociedad y la democracia se afiance, tienen que rendir cuentas. Y de esa manera habría menos posibilidades para eso que se llama las noticias falsas, las fake news, o esas mentiras a medias o verdades a medias, o ese deslizar un comentario contra otro. Yo creo que eso debíamos hacerlo, pero como dices tú, estamos en un mundo demasiado convulso, donde cada día tiene que haber 7 noticias que nos levanten del asiento, y eso no es bueno, claro. Bueno, y está algo relacionado, tiene que estar seguro Sí. con este libro, con Nuevos tiempos modernos, ideas para una sociedad postindustrial, que esta tarde presenta. Para mirar el futuro es fundamental pues prestar atención al pasado, y ha hecho un ejercicio de revisión de diferentes cambios sociales para descubrir también las debilidades del sistema, ¿no? Claro, yo lo que planteo, los años 90 fueron los años de la globalización y todo se ha internacionalizado, se consolidan los grandes poderes, todo. Hay una libre circulación de los capitales, de las mercancías, de la tecnología, de las ideas, de la información y no completamente de las personas. Pero hay una libre circulación de todo eso. Ahora, ¿qué estamos? Ahora estamos, a mi juicio, en una situación de crisis superpuestas. Es decir, algunos de los periódicos y la radio se habla de la policrisis, ¿verdad? Muchas crisis hay, no. Para mí que están superpuestas. Tenemos una crisis de la energía, una crisis de la alimentación, una crisis de la democracia, una crisis de la seguridad. Y entonces el mundo que antes era global se está fragmentando en grandes bloques regionales o geográficos. Y donde antes buscábamos exclusivamente el beneficio, ahora el beneficio no es solamente el único objetivo, sino que nos vamos a relacionar con aquellas áreas o empresas o países que sean amigables. Es lo que se llama el friendshoring, es decir, no dice vamos a invertir en Vietnam que voy a tener un beneficio, no. Vamos a invertir en otro país que tiene mejor relaciones económicas y políticas conmigo, diplomáticas, porque entonces tengo garantizada una cierta estabilidad. Y claro, al mismo tiempo tenemos 2 grandes transiciones, la energética y la digital. La digital, que es la que más nos llama la atención, pero pone en cuestión el conocimiento y la información veraz, porque los algoritmos recogen lo que está publicado. Si hay una noticia falsa, también la incorporan. Por lo tanto, cuidado, que la educación se puede alterar si estamos utilizando el chat GPT, por ejemplo. Sí. Y con la energía y la transición energética lo mismo. Hay minerales o materiales nuevos que se llamamos elementos críticos que están en determinados países, que algunos de ellos no forman parte de organismos internacionales
y en ellos hay constantemente golpes de Estado. Entonces, claro, si son elementos críticos y básicos para el futuro, el litio, por ejemplo, pues entonces, claro, el mundo se empieza a fracturar y pueden haber ciertos colapsos. Me quiero acercar de alguna manera. No sé si está Galicia preparada para lo que viene. Sí, pero sí porque hay gente, sí porque hay empresarios, sí porque hay colectivos, sí porque hay profesores, sí porque hay políticos, sí. Pero, como siempre yo digo, hay que poner un pero, vamos a poner un pero. ¿El pero cuál es? Si el futuro lo estamos haciendo y no sabemos cuál es porque estamos en la era de la incertidumbre, creemos una célula de prospectiva. Encontremos dentro de cada empresa, institución pública, ayuntamiento, xunta, universidades, algo que personas se dediquen a analizar los siguientes escenarios. Hipótesis A, B o C, los que uno quiera, probable, no probable. Eso se suele hacer en algunos países. Estados Unidos lo creó en su momento pues, el presidente Kennedy, por ejemplo. En Francia lo creó el presidente Mitterrand. Células de prospectiva, de análisis de escenarios. Con lo cual, cualquier shock, cualquier perturbación externa nos permite a nosotros tener una respuesta, que es lo que se llama la resiliencia. Cómo podemos adaptarnos rápidamente. Y así ya no nos coge de improviso ni una pandemia ni una crisis de las cadenas globales de suministro. Y entonces lo que tenemos es, por eso Galicia está bien, sí, porque hay gente de manera individual, que debíamos de agruparnos o estar agrupados bajo la óptica o el amparo de alguien, pues sí. Pero bueno, eso es un poco una de las soluciones. Porque este es un libro de ideas, es decir, yo empiezo el libro recogiendo una cita de John Maynard Keynes, ¿no? Que decía textualmente: las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. Entonces, es las ideas lo que va a ir al futuro. Y yo creo que Galicia tiene esas tres cosas, que son las tres T's: tolerancia, talento y tecnología. Si jugamos con esas tres T's, yo creo que avanzamos. Y por traérnoslo todavía más hacia nosotros, y hablando de esas luces largas, A Coruña ha aprobado el diseño de ese plan estratégico, bueno, pues de mirada larga, como decíamos, y que supone para el concello una segunda modernización de la ciudad. Bueno, hablamos de nuevos tiempos modernos en el título del libro. ¿Cuáles cree que son las teclas que hay que tocar? El concello habla de economía, planificación urbana y bienestar social. No sé si echa en falta alguna. Sí. Yo, antes de eso, hay que decir dos cosas. Primero, los equipos tienen que ser interdisciplinares. Antes de poner sus objetivos, antes de definirlos, no se puede definir antes de empezar a pensar. Primero, tiene que ser interdisciplinar. No vale desde una sola disciplina. Tiene que ser varias, porque es la sociedad. Y la segunda tiene que ser de abajo arriba, no impuesta, donde todos podamos participar. Por eso, antes de poner eso, encárgueselo a quien quiera, pero que sean interdisciplinares. Porque aquí hay, por un lado, planificación, urbanismo, economía, sociedad, ecología, todas las cosas del mundo. Y, en segundo lugar, que tiene que nacer, tiene que tener una aceptabilidad social. Entonces, una vez que hagamos eso, la segunda fase, ¿cuál es? ¿Qué es lo que han hecho en el mundo otras ciudades? Veamos, es decir, vamos a abrir La Coruña al mar y lo primero que se haga es poner un edificio. Ya tenemos un ejemplo, Vilagarcía de Arousa. Pero tenemos otras ciudades en el mundo. Por tanto, si lo abrimos al mar, no es para poner edificios, es para disfrutar y para que esté acondicionado a aquellas necesidades que haya. Entonces tienen que estar ligadas a lo que es la imagen de marca de la ciudad. Yo quiero ser esto. Bueno, pues vamos a buscar esto. Yo quiero ser la ciudad de la inteligencia artificial. Perfecto. Yo quiero ser la ciudad de los museos. Perfecto. Yo quiero ser la ciudad femenina. Perfecto. Yo quiero ser la ciudad de la salud. Defínalo usted. Y luego, a esas cosas que están diciendo. Bueno, volvemos al libro, que al final estamos hablando de todo menos de él, porque quisiera saber si
bueno, tiene una visión optimista de esa sociedad postindustrial. Sí, porque las ideas son las que al fluir las ideas tú vas construyendo. Y al construir tú vas edificando y edificar desde una perspectiva muy interdisciplinaria y que la gente participe. Entonces tú tienes no una economía como me enseñaron a mí, yo tengo ahora una economía de colores. Es decir, yo sé que hay una economía plateada. ¿Qué es? La de la gente mayor. Tengo una economía verde, una economía violeta, que es la participación de las mujeres, la consideración del género. O sea, tengo muchas economías, una economía verde, una economía azul, una economía amarilla, que es la tecnológica. Tengo que desechar la economía marrón, que es la que contamina. Tengo que prohibir la economía negra, que es la otra. Entonces, esas son las distintas concepciones que, en base a estas ideas, uno puede construir una sociedad donde reduzcamos la incertidumbre y los riesgos. Ideas y herramientas que reflexionan sobre ese futuro para, bueno, comprometernos de alguna manera y mejorar también nuestra sociedad. Eso es lo que plantea este libro y es de lo que se va a hablar esta tarde a partir de las 7:30 en la Fundación Rodríguez Iglesias. Fernando González Laxe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Muchas gracias. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Oh. Y es tiempo de pegarle un repasillo a redes sociales. Tenemos por aquí a David Iglesias, que anda que no hay cosas hoy. David, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes? Tenemos un porrón de cosas hoy. Muchas, ¿eh? Muchísimas. Cuéntanos. ¿Por dónde quieres que empiece? Por el principio, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues lo primero que tenemos es a Diego Giraldez, que va a estar hoy en FNAC dando una masterclass de escritura creativa. Bueno, interesante en la semana del libro y con esas mentes que huyen, que hay muchos autores que están dando esos primeros pasitos en A Coruña. Diego Giraldez en la FNAC esta tarde. ¿Y qué más tienes? Pues que hoy empieza el EMU. Y bueno, pues hay que reírse mucho. Vamos a tener 11 jornadas de humor en la ciudad y hoy tenemos para empezar el nuevo podcast de David Perdomo, que ya sabes que se llama El Nicho. Sí. Va a ser a las 8 en la Fundación con un invitado muy especial. ¿Quién viene? Pues viene Touri. Uy, qué dúo. Y a ver, Perdomo Touriñán, nada puede salir mal ahí. Ojo porque la entrada es libre en la fundación y es algo que en el EMU ya sabéis que las entradas han volado. Claro. Entonces hay que aprovechar. Aquí hay que hacer cola. Bueno, y además para, en fin, ver el nicho, lo que puede ser. Os recomendamos su escucha también. Y nos traes también una presentación de una exposición. Pues sí, la presentación Go de Azul Garrido, que se presenta hoy en el Almacén. Azul, que te mandamos un beso. A las 8 de la tarde, todos ahí al Almacén. Bueno, de la Fundación Almacén no queda nada. No queda nada. Están ahí al lado, puedes ir a las 2. Azul, que formó parte durante un tiempo de nuestro departamento comercial y que la recordamos todos con un montón de cariño y que le mandamos ese beso. Y tenemos también Coruña Bloggers, David. Pues tenemos Coruña Bloggers en el edificio de la 11 y va a ser con 2 charlas de Lucía Corredoira y de Marcus Fernández, que ya sabes que es de Marcus, nuestro colaborador de La Vivir claro, ahí. Otro bico. Pues van a estar hoy en Coruña Bloggers, ¿vale? Vale. Y de Coruña Bloggers a Coruña de Style Outlets, porque hoy jueves, último jueves de mes, super jueves de abril. Está la gente allá, vamos, seguro que haciendo unas colas y comprando todo. Venga, y ya que hemos hablado de ideas con Fernando González Laxe, ahora vas a hablar tú también de esto. Pues tenemos en Paideia la conferencia Comprometer el pensamiento, comprometer la vida, con Félix Ovejero y presentada y moderada por Marga Pazos. ¿Y si nos vamos hasta Perillo, por ejemplo? Pues tenemos en la fábrica a las 5 la formación Cerebro y Pantallas con María Cous. ¿Y si lo que nos gusta es la educación y los derechos humanos? Pues en la Fundación Luis Seane tenemos a táctica do colibrí, activismos educativos na defensa dos dereitos humanos. Y bueno, ya hemos visitado el área con Oleiros, pero ahora nos vamos hasta Cambre. Nos vamos a Cambre porque en el Museo Arqueológico de Cambre va a estar César Decenti, que
contará y cantará varios capítulos de la historia con un concierto. Y terminamos con una presentación literaria. Súper chula, de Antonio Iturbe, que va a estar ahí con Javier Pintor en el ciclo Somos o que leemos. Y bueno, mejor escucharlo a él. Hola, soy Antonio Iturbe y esta tarde estaré en la Fundación Seoane a las 19:30 dentro del ciclo Somos o que leemos para hablar de música en la oscuridad. Porque también somos lo que escuchamos, y esta es una novela que explica una historia de los años 1930 en la que a un pequeño barrio rural llega un sastre y clarinetista con ideas republicanas que quiere llevar pan y escuela, lo que quería llevar la República. Quiere cambiar el mundo con un clarinete y no será tan fácil. Es una historia también sobre la música, sobre esa música que nace de lo oscuro, de lo misterioso, de lo que no sabemos dónde empieza y dónde termina. Gracias, Antonio, por esta notita de audio, por este corte de voz maravilloso. Cambiar el mundo con un clarinete. Qué bonito esto que dice, qué bonita premisa. Hay que leer a Antonio Iturbe. Gracias, David Iglesias. A ti. Seguimos adelante. La doctora Rocío García, la directora de Carrasco y García Clínica Dental, la encargada además de la parte de ortodoncia invisible de la que hablaremos y de diseño de la sonrisa. Además, número 1 en casos tratados en Invisalign en A Coruña durante el último año. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, habéis sido la primera clínica Diamond de A Coruña, pero por segundo año consecutivo Diamond Provider y además este año número 1 en casos en toda Galicia. Esto es récord tras récord tras récord. Sí, la verdad que al final lo que nos hacen los pacientes es que nos recomiendan, nos refieren, están contentos con el resultado y obviamente pues el 80%, 70% son pacientes que vienen por amigos, por conocidos, que se lo han hecho con nosotros y bueno, confían en nosotros y vienen a hacerlo con nosotros. Bueno, y porque saben la cantidad de casos que habéis tratado ya también. Sí, ¿no? Estamos cerca ya casi de los 1000 casos, o sea que son muchos casos, todo lo hacemos con ortodoncia invisible. Hace 5 años que en la clínica no hay ni un bracket. Entonces, bueno, tenemos mucha experiencia con la técnica. Bueno, pues vamos a hablar sobre ella porque quizás hay mucha gente que sabe desde luego de lo que hablamos, pero otra mucha que no o que quiere escucharte a ti hablar sobre la técnica. Sí, porque es un poco desconocida, sí que escuchamos alineadores, pensamos que no vale para todos los casos y realmente sí que vale para todos los casos. Nosotros hacemos el 100% de los pacientes con Invisalign, pero sí que es cierto que hay que saber manejar la técnica. Si no sabemos manejar la técnica, no tenemos experiencia, pues nos vamos a quedar cortos en casos que son muy complejos. En nuestra clínica tratamos todos los casos simples, complejos. De hecho, tenemos muchos complejos. ¿Por qué? Porque en muchas clínicas les dicen que su caso no vale para Invisalign, que solo vale para brackets. Entonces hay pacientes que se conforman, pero hay otros que quieren ortodoncia invisible sí o sí. Entonces, ese paciente viene a nuestra consulta y suelen ser casos complejos porque los sencillos sí que lo suelen hacer, pero los complejos les dicen que tiene que ser con brackets. Entonces, nos vienen cada vez casos mucho más complejos. Ves toda la problemática que hay en la boca, les explicas todo muy bien. Para ellos es más fácil entender lo que le estás explicando, no creer lo que tú le estás diciendo y ya está, sino que lo están viendo, le estás explicando cómo se puede corregir, de qué manera, le haces incluso una simulación. No solo antes la hacíamos con boca, o sea, veías la boca antes y después, ahora con la cara del paciente. Ahora tenemos incluso que le podemos hacer un vídeo al paciente y él se puede ver con ese vídeo con los dientes colocados. Entonces, cada vez les damos más herramientas para que digan, bueno, sí, me lo quiero hacer porque quiero tener esa sonrisa. Hay un mito, Rocío, que tenemos que desmontar ahora mismo, que es esto de que los niños no pueden hacer Invisalign. No, de verdad que nosotros estamos encantadísimos porque hace 3 años lanzó Invisalign, Invisalign First, que es para los niños pequeñitos de 8, 9, 10 años, que usaban antes, unos tratamientos que eran mucho más incómodos, mamotretos grandes, o sea, bueno, que no son tan cómodos. Ahora, con esta técnica conseguimos corregir esas maloclusiones que tienen los niños, pero además les corregimos los dientes, porque antiguamente pues ensanchábamos el maxilar, corregíamos, esas partes de hueso que hay que ensanchar, pero lo que son sus dientes se quedaban como estaban. Ahora, además de hacerle esa expansión o esa corrección, van con sus dientes derechos. Entonces los niños están encantados, los padres también, porque ven que ese niño tiene una boca fatal, de repente le ven los dientes derechos y esa segunda fase, que a lo mejor ya no hay ni que hacerla, cuando tengan 12, 13 años y toda la dentición ya definitiva,
pues en ese momento a lo mejor o no hay que hacer nada, o si hay que hacer algo es mucho más sencillo que si no hubiéramos tomado ese tratamiento con 8 o 9 años. Pero ¿cómo funciona con ellos? Porque habrá padres interesados y que digan, ¿cómo es esto? ¿Tiene que comer con ellos? ¿No? ¿Cómo se hace? No, hay que usarlo 20-22 horas al día, o sea, lo quitamos solo para comer. En el colegio muchas veces, como van al colegio y ellos van a estar en el colegio hasta, a lo mejor hasta las 2 de la tarde y meriendan, para que no tengamos el riesgo de que los pierdan, pues comen con ellos muchas veces. Así. De hecho, en la pandemia todos comían con ellos porque, claro, no se podían cepillar, entonces sí que ya cogimos esa práctica y muchos padres que están encantados con ese sistema porque, bueno, no tienen que estar preocupados de que el niño se lo quite, lo pierda. Ventaja, porque a veces muchos padres nos dicen, es que, claro, es que si lo pierde, digo, pero es mucho peor los aparatos de antes. Los aparatos de antes, tú hacías un aparato y si el aparato, ese niño lo perdía, tenían que volver a pagar el aparato. De esta manera, como los alineadores son secuenciales, el 1, 2, 3, pues si pierden el 3, se pasan al 4. No tienen que pagar nada extra porque tenemos más alineadores para seguir moviendo esos dientes. Entonces, incluso en ese sentido, que muchos padres tienen esa incertidumbre de si lo pierden, Claro. pues es mejor perder un alineador porque tenemos el siguiente que en un aparato convencional, que al final hay que pedirle al laboratorio otro aparato y volver a pagar ese nuevo aparato. ¿Y durante cuánto tiempo se usa en el tiempo? Es decir, ¿son Más o menos los niños son 18 meses. Bueno, y además del parking gratuito, que estáis al lado de la Casa del Agua, de esa primera consulta gratuita, tenías algo que anunciarnos para el mes de abril. Sí, vamos a hacer, ese diseño de sonrisa del que hablamos muchas veces, que el paciente se va a poder ver cómo le van a caer esos dientes si quiere hacerse carillas, esas láminas de porcelana que van pegadas al diente. Pues este mes tenemos la opción del que quiera ver ese diseño de la sonrisa, será en esa primera visita, se le hace un estudio y se le va a hacer ese diseño gratuito. Pues ¿qué más se puede pedir? Rocío García, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, hasta luego. 29 carreira alternativa a prol de máis inclusión e igualdade organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Diputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 28 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 da mañá darase a saída para facer o percorrido correndo en patíns, bici, cadeira de rodas ou como queiras. De volta a María Pita haberá moitas actividades como zumba, deportes alternativos e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gin Sport, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, domingo 28 de abril, saída da carreira alternativa ás 11 da mañá na Praza de María Pita. ¿La deuda del emérito con Hacienda? Nah, no es para tanto. En 2 días la tenemos. Según un estudio, las familias malgastamos 1.000 millones de euros al año en la factura de la luz por no saber lo que estamos pagando. Si juntamos todo ese dinero, en solo 2 días tenemos suficiente para pagar la deuda del emérito con Hacienda. A mí que me lo expliquen. Entra en Voilà.es y que te expliquen lo que estás pagando. Voilà con B. Bu-a-la. No en francés. Voilà. Luz y ya. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Festival Tardeo Pop en Pelícano. Sábado 27 de abril desde las 6 de la tarde con las actuaciones de OBK, La Guardia, de Sibaritas y una sesión de grandes éxitos con DJ El Pulpo, con catering gratuito. Compra ya tu entrada en salapelicano.ocionorte.com. Festival Tardeo Pop en Pelícano. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Hemos cambiado nuestra sintonía para hablar de literatura, para hablar de libros y le hemos propuesto a Esther Gómez de Moito Conto, a propósito del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, hablar sobre literatura portuguesa, sobre Portugal, bueno, sobre lo que tú quieras contarnos, Esther, muy buenas. Hola, buenos días. Y ya tenemos un montón de libros sobre la mesa. Sí. Veo a autores más conocidos, menos conocidos. A ver, cuéntanos. Bueno, la verdad que es una fecha muy emocionante, 50 años. Tengo que decir que para preparar esta sección de hoy de literatura portuguesa he estado hablando ayer con un
con un señor que también está en el mundo del libro, en Portugal y en España, es portugués, vive en Lisboa, es amigo, Adelino. Además, le quiero mandar a Adelino Abrantes un abrazo porque sé que luego va a escuchar este podcast y estaba muy emocionado ayer. Llegó del San Jordi a su Lisboa y estaba contándome por teléfono cómo estaba la ciudad colapsada y llena de claveles, o sea que había como una emoción impresionante. Hemos estado hablando de la literatura portuguesa en este momento y bueno, hemos repasado juntos algunos de los nombres que yo ya tenía y me ha aportado otras cosas. ¡Qué bien! De literatura portuguesa, bueno, por supuesto podemos hablar, todos conocemos a los clásicos, empezando por Pessoa, ese maravilloso libro del desasosiego que está publicado en Acantilado. Podemos hablar, por supuesto, de Saramago, que está tan presente hoy Saramago por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha tenido que esperar a volver a su Lisboa. Y de Saramago hoy tengo encima de la mesa, bueno, podríamos recomendar el viaje a Portugal, que es magnífico, como no, el ensayo sobre la locura. Y ahora podemos, en este caso aquí, hablar del ensayo sobre la lucidez. Este es un libro muy de actualidad, aunque está escrito hace años, porque bueno, Saramago ya murió en el 2010 y ya lo había escrito mucho antes, porque es un libro que habla de cómo se pueden socavar los cimientos de la democracia, cómo se puede, desde las puertas traseras, grupos extremistas, poner las cloacas del poder o del intento de poder en marcha, y cómo, si no se hallan las pruebas, se inventan. Esto no lo estoy inventando yo, o sea, lo dice el resumen del libro, ¿no? El ensayo sobre la lucidez está en De Bolsillo, en ediciones de bolsillo del grupo Random House. Y creo que es una obra que está siempre de actualidad porque Saramago, el pensamiento de Saramago y la literatura, que todos recordamos que fue premio Nobel en el año 2010, no, en el año 98, el año 2010 murió, claro, fue en el año 98 el Nobel. Todos recordamos que es un hombre lleno de pensamiento. Sí, ¿no? Y que nos pone siempre lo que dices tú frente al espejo, porque es que el ensayo de la ceguera también es actual. Yo o sea, es que el ensayo de la locura, todo. dije, en vez del ensayo de la ceguera, estaba pensando en el ensayo de la ceguera lucidez, y dije, claro. el ensayo de la locura, y aquí tenemos, bueno, el ensayo de la ceguera y aquí tenemos el ensayo sobre la lucidez. De Portugal en este momento, bueno, podríamos recomendar la poesía de una poeta que ya está muerta también, que es Sofía de Melo, que tiene un hijo, Miguel Sousa Tavares, que es uno de los periodistas de más referencial en este momento en Portugal, que también es novelista, también es escritor de cuentos y también lo podemos recomendar mucho. Por supuesto, José Luis Peixoto. Peixoto es uno de los autores que siempre están sonando para el Nobel, igual que Lobo Antunes, Antonio Lobo Antunes, que es más clásico. Peixoto es un poco más joven, es un autor de los más aclamados y de los más leídos en Portugal. En España, pues podemos recomendar, qué sé yo, La comida de domingo, que está publicado en Random House, y podemos publicar Te Memoriste, que está en minúscula, un libro pequeñito que es una auténtica maravilla. O sea, de estos libros que lo metes en un bolsillo y que lo puedes leer, regalar, releer pasado un tiempo. Bueno, en Portugal, en este momento, hay una editora, poeta, escritora, que se llama María Rosario Pedreira, que es la que gestiona el premio literario Saramago y que tiene, como se dice allí, pues como una nómina de autores y autoras premiados, que son los que están ahora mismo emergiendo y creando esa literatura portuguesa de calidad, ¿no? De María Rosario Pedreira podemos decir, yo qué sé, varios autores que salieron de su nómina y que están, bueno, creando libros que podemos encontrar en español. Algunos, es verdad que Portugal, tengo que decir que es un país tan cercano y que nos cuesta tanto en la librería conseguir literatura escrita en portugués. La distribución entre España y Portugal no funciona todo lo bien que nos gustaría. Entonces, me he limitado casi a libros que están publicados en España, que están traducidos, ¿no? Yo recomiendo a la gente que busque a María Rosario de Pedreira, si va a Lisboa, si va a Oporto, si va a Braga, si va a cualquier lugar. Recomiendo mucho visitar las librerías portuguesas porque son magníficas, porque tienen siempre una selección de libros maravillosos. Y para seguir recomendando autores, pues por ejemplo, podemos recomendar a María Judit de Carvalho,
con los armarios vacíos, que es una escritora que también estuvo en el exilio, también fue muy bien acogido este libro. Aquí lo tenemos publicado en Errata Naturae y fue muy bien acogido cuando llegó ella y cuando empezó a publicar literatura otra vez en portugués. Este libro te acerca a esa vida doméstica bajo la dictadura, con una prosa precisa, sin sentimentalismos gratuitos. Ella tiene como... pues la comparan con Natalia Ginzburg, ¿no? Tiene como esa ironía, esa mirada entre las relaciones. Aquí hay 3 generaciones de mujeres ensombrecidas por la muerte de un patriarca. Es un libro que recomendamos mucho para acercarse a una voz portuguesa que es María Judith de Carvalho, que nos gusta muchísimo. Tiene algún otro libro también de relatos, también recomendable. También José Cardoso Pires, que está en Asteroide, y este libro de Profundis es un libro referencial de la literatura portuguesa también, porque a Cardoso le dio una isquemia cerebral, tuvo que recuperar el habla y tuvo que recuperar la vida y la literatura, y escribió este libro en el que cuenta, bueno, pues toda esa vuelta, ¿no? Todo ese regreso. Bueno, posteriormente murió, también es un autor muerto, pero que recomendamos mucho su lectura para conocer distintas voces de la literatura portuguesa. Mira, Teba, Portugal en este momento hay una literatura emergente, muy bella, muy disfrutona, que es el álbum ilustrado. O sea, tú vas a Portugal y es que te quieres comprar todos los álbumes ilustrados. O sea, tienen una cantidad de ilustradores. El diseño gráfico allí es muy importante también, la ilustración también. Los libros están muy bien editados. Aquí traigo uno de la editorial Limonero, que se distribuye desde hace poco en España, que se titula Imposible y es de una ilustradora que nos encanta. Tenemos más de uno de Catarina Sobral en la librería. Este es un libro que les cuenta a los niños, mira qué maravilla de guardas, qué belleza. Les cuenta cuando comenzó todo en el universo. Entonces les explica el Big Bang de una manera tan gráfica, tan atractiva, ¿no? De cómo las partículas se con juntaron. rotulador. Sí. Qué técnica, sí. Es maravilloso. Letra mayúscula, que también es muy interesante para cuando están empezando el proceso lectoescritor, que casi todos lo empiezan con la mayúscula. Entonces, bueno, estamos aquí pasando las páginas. Y Festival de color, sí, y de formas. Sí. Y luego el texto es muy cercano a ellos porque habla cómo chocan, cómo se dispersan, cómo se reproducen, ¿sabes? Cómo se multiplican. Entonces, lo que empezó siendo algo muy pequeño, llega el Big Bang y ¡bum! Ahí vamos, la explosión y nos hacemos grandes. Y lo va explicando de una manera secuencial, muy divertida. Mira qué maravilla. Sí, la verdad es que sí. Para un crío, una cría de 4 años. Las partículas de chocando, 5. claro, es que os podéis imaginar esa doble página llena de color, de diferentes partículas de muchísimos tamaños y la protagonista ahí en el medio, átomos cada vez más grandes por todo el universo. Bueno, recomiendo a Catarina Sobral y también como ilustradora recomendamos mucho a Mafalda Miñones, que es también una ilustradora de referencia en Portugal, de álbum y otras cosas. Y por último, que nos da tiempo, te da tiempo. Quería hablaros también de un libro de literatura juvenil que ha recibido distintos premios. Bueno, yo creo que todos estos autores que he ido nombrando están llenos de premios literarios, tanto José Cardoso como María Judith de Carvalho, como Sofía Melo como poeta. Ellos dicen poetisa en Portugal, siguen diciendo poetisa. Por supuesto, Saramago, Lobo Antunes, o sea, que son Peixoto, un poeta que nos gusta mucho también, que es Walter Hugo Mae, que nos encanta, y también tiene un libro que desde aquí, por favor, que alguna editorial lo reedite en español, que se titula A Fábrica de Facer Español. Yo lo tengo en portugués, lo compré en un viaje a Lisboa y antes lo tenía Alfaguara, era un libro que nos encanta a todo el mundo, o sea, es un libro bestseller y ahora mismo no se está publicando. Por favor. Pido que alguien lo publique, por favor. Y os iba a hablar de Marillón. Esta es de Ana Pessoa, es de una editorial pequeña que se llama Elastic Books. Este libro ha recibido premios de literatura juvenil. Es un libro que transcurre entre el género epistolar, porque es una larga carta de amor. Transcurre entre el género epistolar y casi la novela gráfica, porque está lleno de ilustraciones también. Tiene una edición preciosa y es una manera de leer la protagonista es una chica de 16 años, empieza a los 16 años y le escribe una larga carta de amor
desde la madurez, desde la adultez, Sí. pero lo cuenta cuando era joven a su amor de juventud. Tiene una elegancia, una belleza, o sea, te toca tanto la fibra y creemos que es un libro para toda esta... Toda la gente joven que está leyendo tanta novela romántica, es una opción diferente y también es una opción de conocer a una nueva autora portuguesa, Ana Pessoa. Entonces, no sé, creo que podéis pasar por la librería, podemos, ¿sabes? Me parece una fecha tan bonita, conmemorar, bueno, tan bonita, tan importante. Tan importante. Y no me puedo olvidar de... Claro. Es que, claro, también hay libros que nos hablan de esa Este revolución. acaba de llegar a las librerías, es de Teresa Constella, que es corresponsal del País en Lisboa, es una periodista reconocidísima en toda España y en Galicia, y ella aquí recoge lo que ocurrió y también los documentos. El libro, 50 años después, ella reconstruye con un trabajo muy minucioso lo que es el trabajo documental de investigación y las entrevistas a varios de los protagonistas. Abrile un país. Este está en galego, está en Calandraca, de verdad, unha maravilla de libro. Estive lendo estes días, unha maravilla cada capítulo. E ademais, para xente que non coñeza moito aínda que pasou nesa revolución, o libro de Teresa Constella, que se está presentando estes días por moitos sitios por parte da editorial Calandraca e da autora, moi recomendable. Esther, gracias a Avelino, era Avelino? Adelino, Francés, Adelino, Facemos unha pequena pausa e imos seguir falando ademais de literatura para a generación Z, así que perfecto. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra. Quien bien te quiere, te hará viajar. Gran apertura en A Coruña de la tienda de alfombras orientales Pérsica. Aprovecha esta oportunidad única. Visítanos y ahorra hasta el 50% entre miles de modelos exclusivos de auténticas alfombras orientales. Pérsica, en la calle Vizcaya 61, esquina Avenida de Arteixo, A Coruña. Proctología Coruña, clínica especializada en enfermedades del ano. Si padece hemorroides, fístula o cualquier otra patología anal que le afecte en su día a día, no dude en contactarnos. En Proctología Coruña contamos con equipamiento de última generación para realizar diagnósticos precisos. Ofrecemos tratamientos no invasivos, sin dolor. Para más información visítenos en nuestra web www.proctologiacoruña.com. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Que no dejamos de hablar de literatura, que tenemos a Carlos Maceiras ya conectado. Hola, Carlitos, muy buenas. Hola Teba, ¿qué tal? Qué ilusión, sí, poder seguir hablando de literatura y de libros. Además, precisamente en este caso me gustaría enfocarlo un poco desde la perspectiva Z, ¿no? Eso es, para que nos cuentes, yo no sé, los Z si leéis muchos libros o no. Es que suele haber una percepción un poco peculiar sobre que los zetas no leemos mucho, que estamos demasiado ocupados con TikTok, Netflix y esas cosas, pero realmente hace poco, según el informe de hábitos de lectura y compra de libros que realiza la Federación de Gremios de Escritores de España, en 2023 los adolescentes y los jóvenes adultos precisamente fueron los lectores más ávidos, con un 74% afirmando que efectivamente sí leen en su tiempo libre. Con lo cual, esta percepción a lo mejor no es del todo cierta, esta de que solo vemos TikTok. Eso es, y a lo mejor lo que utilizáis es otro tipo de dispositivos, estáis ahí volviéndoos micos intentando leer por el móvil o no, le dais al libro escrito, o sea, al libro editado en hojas. Pues fíjate, cada vez me di más cuenta de que sí que es verdad que cada vez aumenta más el público que lee a través del móvil y también a través de los ebook, ¿no? Pero sin embargo en los Z, cuando yo me voy fijando pues en el tren, cuando me voy fijando en las bibliotecas, la gente que se dedica a leer un libro, generalmente siempre llevan un libro encima. Y es que sí es verdad que al final el papel te da un rollo, un tacto, te permite sumergirte en una historia de una manera mucho más distinta que a través de un dispositivo como podría ser un móvil. No, es verdad. ¿Y tú podrías decirnos alguna saga o algo? Nos hablaba Esther de que hay sagas que funcionan muy bien. ¿Qué es lo que estáis leyendo ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo hay 2 libros que yo veo que todos mis amigos y un montón de amigas están leyendo y están completamente embelesados. Traigo 2 concretamente, ¿vale? Por una parte, Alas de sangre de Rebeca Yarros, ¿vale? Un libro de fantasía juvenil con dragones que parece que tiene como ciertos matices de Harry Potter, ¿no? Y lo está petando a muerte, está funcionando muy bien. Tengo amigas que me dicen, Carlos, he dormido 3 horas porque me he quedado hasta las 5 de la mañana leyendo este libro. Es realmente adictivo por lo que me han contado. Y además, imagínate todo el furor que se ha creado, que ya ha salido una segunda parte, al final va a ser una saga de libros, pero la segunda parte ya ha salido con el nombre de Alas de hierro, y las primeras ediciones que salían con el borde en color rojo, lo petaron tanto que ahora puedes entrar en Wallapop o en cualquier página de segunda mano y encontrarlas por cientos de euros, porque concretamente esa edición con el borde rojo parece que se está funcionando muy bien. Alas, ¿cómo era? Es que quiero apuntar. Alas de sangre. De Rebeca Yarros, sí, efectivamente. Alas de sangre, perfecto. Bueno, y os gusta lo fantástico, por lo que veo. Va un poco por gustos. A mí personalmente me gusta más esta segunda novela que te quiero comentar ahora, pero sí que hay mucha gente, precisamente, que a lo mejor se ha criado un poco con el mundo de Harry Potter, el mundo de los Señores de los Anillos, que esta fantasía medieval donde hay dragones de por medio, un poco los Juego de Tronos, funciona muy bien. En mi caso, a mí una que sí he tenido oportunidad de leer algunos fragmentos y realmente me ha parecido una pasada de libro, y tengo más amigas que lo han leído que no, sería Todo lo que sé sobre el amor de Doria Alderton. No sé si te suena algo. No. Todo lo que sé sobre el amor. Un libro relativamente corto, que es un viaje desde la adolescencia a la adultez con mucha reflexión, humor, ironía y honestidad. Y en este caso está escrito por una periodista inglesa, ¿vale? Desde su perspectiva, narra los diferentes desafíos a los que tenemos que enfrentarnos los jóvenes actuales en el mundo actual, con lo cual se tratan desde temas como las TCAs, es decir, los trastornos de conducta alimenticia, el feminismo, la búsqueda de identidad, la lucha a la hora de adaptarse a según qué patrones, la precariedad laboral, y todo también desde una honestidad de saberlo, de tener que estar alegres, porque efectivamente el siglo XXI es una muy buena época para ser joven, a pesar de todo. Mis amigas comparan este libro un poco con Bridget Jones, pero con más ironía y con un plano reflexivo y mucho más profundo, así que yo he tenido la oportunidad de leer algunos fragmentos y la verdad es que hay un montón de enseñanzas y es uno de estos libros que te ayuda a entenderte un poco mejor, esa luz en esos momentos juveniles en los que estás un poco perdido y con tus dudas existenciales, pues sobre todo en este caso para chicas, porque resuena mucho más esta autora con ese público femenino. La verdad es que todas mis amigas han quedado encantadas y me han hablado siempre muy bien de este libro, entonces tengo que recomendarlo. Bueno, en esos momentos que tenéis que escaparos de la sociedad un poco, bueno, pues desde luego coger un libro es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Sí, al final es una cosa que es muy Z. Mira, cuando hablábamos de hablar un poco sobre la literatura Z en esta sección, hay un concepto que tenemos que tratar y no me puedo ir sin tratarlo, que es Wattpad. Por supuesto. Dime, Teba, que conoces Wattpad, por favor. Wattpad para mí es una cosa que siento completamente Z y de la que me enorgullezco muchísimo. Wattpad es una app, ¿no? Sí, Wattpad empezó como una web en 2006 y luego empezó a salir apps para todas las aplicaciones móviles y al final es como una red social donde todos pueden ser escritores y todos pueden ser lectores. Tú puedes subir completamente de manera gratuita tu novela de la extensión que quieras, tu cuento, tu poema, lo que quieras a Wattpad, y está diseñado de tal manera de que sea accesible poder ir conociendo nuevos escritores que son gente de tu edad, como podría ser una persona que sube fotos a Instagram, ¿no? Y aparte es una aplicación que ha ido funcionando muy bien. Ya te digo, desde 2006 y una día de hoy se utiliza, y de ella se han desprendido novelas que han terminado siendo bestsellers y que se han terminado incluso adaptando al cine. Uno de los ejemplos más famosos de siempre ha sido After, ¿no? Una novela de Anna Todd, que aún a día de hoy podéis encontrar en Wattpad de manera gratuita, la primera entrega, que lo petó tanto, funcionó tan bien, muchísima gente conoció Wattpad gracias a esta novela, que terminó pasándose al mundo del papel tradicional y luego se terminó adaptando al cine. De nuevo nos encontramos, que es muy de la generación Z también y de los tiempos en que vivimos, con esa democratización, en este caso de las publicaciones, de los autores que quieren comenzar para ponerle las cosas fáciles, y después cuando los ficha una editorial ya tienen muchos lectores, muchos gracias a Wattpad en este caso. Pues Carlos, gracias por las reflexiones, gracias por estos títulos, todo lo que sé sobre el amor y Alas de sangre, y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Venga, un beso. Nos marchamos y lo hacemos dando las gracias, pletóricos, al sentiros tan cerca. Los datos del EGM, sabéis, nos sitúan como la emisora más escuchada, también somos el programa más escuchado. Eso es una responsabilidad enorme. Gracias siempre en mayúsculas con luces de neón, yo no sé de qué manera, por la confianza y por tomar nuestro paso, como dice el Premio Príncipe de Asturias, Serrat. Con él nos vamos pausadiños, que hace también un poquito de falta más tranquilidad.